Bendiciones. En esta oportunidad vamos a pedirle a Dios y Padre de Jesucristo, ahí donde estamos, con nuestra boca, pero sobre todo con toda sinceridad, que Jesucristo, su Hijo, sea nuestro Señor sanador. De las raíces que probablemente la gente cree que no existen y eso es por invento, es geografía, arqueología, y no tengo nada que ver con eso, pero existen. Y se manifiestan a través de señales en el cuerpo, enfermedades, órganos, sistemas, aparatos con problemas, a través del alma, con formas de carácter torcidas, equivocadas, con desviaciones, pero también con nuestras pasiones torcidas, corrompidas y que están de moda decir que son mi opción y déjenme nomás, y así nací, así crecí, así me moriré. Pero también se manifiestan en el mundo espiritual y también en el mundo visible, sencillamente con el culto a todo aquello que no es Dios y Padre de Jesucristo. Bendiciones. Esta administración se llama Sanidad desde las raíces venidas del Imperio Romano. Bendiciones. En este compartir vamos a tratar básicamente dos: señales en el liderazgo, en la autoridad de una familia, barrio, comunidad, pero también señales en la ciudad, en los templos, en la arquitectura y en las casas. Es necesario conocer esto para ser sanos, pero sobre todo para pedirle al único camino de sanidad, Jesucristo, Hijo de Dios Padre, que Él sea nuestro sanador. Amado Dios y Padre Jesucristo, hoy acepto a Jesucristo como mi Señor y Sanador, que resucitó, habiendo donado toda su sangre y habiendo dado todo su espíritu para que yo fuera sano. Que se haga tu voluntad en mi vida, en mi alma, mi cuerpo y mi espíritu, en el nombre de Jesús. Le invito a hacer ese susurro ahí donde usted se encuentre. Sabemos bien que en historia, geografía, se ha enseñado en tiempo pasado que el Imperio Romano fue un imperio del pasado. Pues déjeme decirle que no es completamente fue, sino que sigue siendo hasta hoy. Quizás no es un imperio geográficamente visible llamado Imperio Romano, pero sigue siendo un imperio a nivel de alma, a nivel de espíritu, pero también a nivel geográfico. Pero sus fronteras ya rebasaron lo que antes era su capital, Roma, hoy nación de Italia. Conocemos bien en el libro conocido como Biblia, que todo el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan 1, Juan 2, Apocalipsis, Pedro, Judas, Santiago, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, todos estos sublibros dentro de este gran libro hermoso llamado Biblia, fueron escritos por gente valiente que vivió bajo los tiempos de este imperio romano geográfico, territorial, físico y visible. Geográficamente el Imperio Romano tenía su sede y tiene hasta hoy su sede en lo que hoy conocemos como el imperio espiritual de la religión, es decir, el país hoy conocido como Vaticano y su escudero, el país conocido como San Marino, y su escudero, el país conocido como Italia. Algo que es importante siempre aclarar es que nuestra lucha no es contra romanos, ni italianos, ni gente nacida en el Vaticano o San Marino. Nuestra lucha no es contra personas de carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que sí obran a través de personas, varones masculinos biológicos, pero también mujeres femeninas biológicas, que deciden hacer lo contrario a lo que Dios Padre ha dicho en su palabra, el libro conocido como Biblia. Dios ya le advirtió esto al apóstol Pablo, al conocido San Pablo, apóstol Pablo, ex Saulo de Tarso. En la carta a los romanos, una de las cartas más directas, no solo para Italia, para Roma, el Vaticano y San Marino, ubicados en Europa hoy, sino para todos aquellos países y naciones de hoy, de ayer,
que todavía están bajo este tipo de sistema, no solamente en todas las áreas, sino también en la forma de llevar un liderazgo en una comunidad, en una iglesia, en un barrio, en una empresa, y llevan bajo los sistemas del Imperio Romano, que se esparció a través de las diferentes invasiones y conquistas, no solamente desde Roma, Italia, hacia España, sino también desde España, Portugal y Francia, e incluso Inglaterra, hacia la sección o el área conocida como continente de América. Así llegaron este tipo de tendencias, no solamente físicas, a través de rasgos físicos, sino también tendencias del alma, tendencias de emociones, sentimientos, lo que llamamos carácter o cultura, falsamente llamados así. Pero también llegaron con diferentes formas de culto a los más de 60 espíritus considerados dioses en esos tiempos del imperio geográfico romano. Pero hasta hoy, uno de ellos es el conjunto de espíritus conocidos como Reina del Cielo, las llamadas 3000 mamás o madres de Jesucristo, o de los 3000 falsos Jesucristo. Algunas de las palabras que tienen que ver con este tipo de imperio a nivel de alma, emociones, sentimientos, pasiones, tendencias de liderazgo, aún en Europa y América, tienen que ver con las formas de liderazgo que aprendimos, nos enseñaron a través de los imperios, los emperadores que se impusieron y que se oye hasta con nombres como Octavio, Augusto, César, Magisterio, Dominó, consulados, falanges, legiones, auxilios, patricios, centuriones, cohortes de Roma, de los cuales también incluso vino la literatura y vino las palabras como romance, romántico, pero también hoy se hacen legibles, se hacen visibles a través del imperio del conocido lugar como Vaticano, que hasta diferentes tipos de científicos, arqueólogos, psicólogos, antropólogos, sociólogos, geólogos, han coincidido en llamar es un imperio de la religión. Y desde ahí, desde los territorios de 10 calles por 10 calles, gobiernan hasta hoy lo que se conoce como religión a nivel de Europa, África, Asia, Oceanía y América. Eso se llama imperio. ¿Debemos encontrar entonces las raíces en la antigüedad? Sí, y es preciso sanarlas en el nombre de Jesucristo. Este compartir no es una regresión hipnótica. Usted y yo ni nadie no necesitamos regresiones hipnóticas. No necesita las mentiras de la basura que hoy queremos llamar patrimonio cultural de la América y Europa, que se conoce como chamanes, curanderos, hechiceros, brujos y adivinos. No necesitamos ni esas, ni iguales, ni peores mentiras. Necesitamos a Jesucristo porque Él estuvo y está aquí, hoy y ahora. Es preciso reconocer que este imperio abarcó lo que hoy conocemos como Europa. Y es un asunto que le compete a todos porque a través de este imperio llegaron también otras formas de tipos de culto a todas las naciones, incluidas las naciones de América y Europa. Recordemos que este imperio está en lo que hoy se conoce como Europa del Sur. En esos tiempos se conocía como Hispania, Galia, Bretaña, Italia, el norte de África y los países de Asia Mediterránea, que tuvieron sus raíces y las protecciones y cobertura legal inclusive de este tipo de imperios religiosos y que hasta hoy superan esas fronteras, hasta hoy. Es preciso también recordar que el llamado San Pablo, apóstol Pablo, ex Saulo de Tarso, también recorrió todas estas zonas, no solamente del Imperio Romano, que es básicamente toda Europa Sur, sino también del Imperio Greco-Romano, que fueron todas las costas del mar Mediterráneo, Europa. Eso significa que cubrió todo lo que hoy conocemos como el mar Mediterráneo, Europa, de Roma, Italia, Grecia, Turquía, Siria, Líbano, Jordania, Transjordania, Franja de Gaza, Israel, Líbano, pero también Egipto, Mauritania, Marruecos, Sudán, en África. Es importante conocer
en nuestras edificaciones, que eso también ha sido parte de la cobertura. Muchas de las formas de construir, no solo casas, instituciones, sino también templos, incluso los llamados templos bíblicos, han seguido muchos este tipo de arquitectura. Es bueno tomar las bendiciones, sí, hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Pero es importante reconocer que también deberíamos consultar a quien conoce el corazón perfecto de la perfección, Dios y Padre, es decir, Espíritu Santo, aquí, hoy y ahora en la tierra. Las arquitecturas, por ejemplo, los llamados coliseos y anfiteatros en muchas naciones de América y Europa, son tomadas de este tipo de diseños romanos. Muchas de ellos no fueron consultadas a Dios. Los llamados panteones, inclusive aguas termales, que son parte de la naturaleza como aguas termales, su forma de usarlas también han sido tergiversadas. Son creación de Dios, por supuesto, y las bendecimos. Y damos gracias a Dios por todas las aguas termales conectadas con aguas del calor y del fuego de los montes de fuego a diferentes temperaturas y que traen bendición de sanidad. El detalle, muchas de estas aguas termales y el uso que el Imperio Romano enseñó fueron lugares de libertinaje sexual. Los balnearios fueron parte de los diseños, por supuesto. ¿Cuál fue el desafío que trajo el imperio y las tendencias de uso de moda de la arquitectura e ingeniería? El uso para perversiones sexuales. Lo bueno, que Dios puede sanar todo diseño que fue corrompido. Liderazgo. ¿Cómo notar algunas de esas tendencias de imperios romanos, de espíritus de Roma que han venido y que nos han impuesto, hemos aprendido y hemos aceptado? Todo imperio se impone, impera. Comúnmente el imperio romano se impuso a través de la muerte, el genocidio, el asesinato masivo, pero también del culto a sus más de 60 entidades espirituales. Una vez más, la mayor en liderazgo fue la conocida Reina del Cielo, con diferentes nombres en Roma, en Grecia y en otros imperios. Hoy las conocemos como las 3000 Madres de Jesucristo y 3000 Madres del falso 3000 Jesucristo también. Es importante reconocer que nuestra lucha no es contra personas de carne y sangre de ninguna parte de Italia ni de Europa, una vez más. También es importante recordar que al contrario de lo que la palabra de Dios indica, el imperio de Roma enseñaba a las personas a imponerse a la fuerza y con gran multitud de estrategias, instrumentos y personas, cosa totalmente opuesta a lo que es la ley de Dios. No es con fuerza y no es con ejército. Señales en un templo, en una iglesia, en una creencia, en una religión, en un trabajo. Hacerlo todo en nuestras fuerzas y pensar que la multitud de esfuerzos es lo que va a lograr el éxito. Y esto no es una convocatoria a la pereza o la ausencia del trabajo y la labor. Es una invitación a volver al diseño de Dios. Consultar a Dios en todo, para levantar una empresa, emprendimiento, para mantenerlo. Los cultos fueron una de las cosas de mayor perversión de Roma. Levantaron casi a la par que el Imperio de Grecia más de 60 tipos de cultos a diferentes entidades conocidas e invocadas como dioses. Una de las señales más comunes en muchas de las carreteras de países de América, inclusive de Europa, son los llamados larariums, es decir, las llamadas capillas en medio de un camino, de una carretera, en algunos países conocidas como grutas, como atrios de carretera. Eso viene de Roma. Circos. El circo no es lo que hoy conocemos con payasitos y con cosas inocentes. El circo de Roma fue creado para entretener a punta de un espíritu conocido como morbo, es decir, buscar el entretenimiento con todo lo impuro, lo injusto, lo que no era de buen nombre y sobre todo a mayor derramamiento de sangre de esclavos, era mayor el gusto por ese circo.
Circo Máximo, Circo, fueron tomados de diseños de Roma. Oramos. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos en esta hora empieza un proceso de sanidad en el liderazgo, la arquitectura y todas las creencias que hemos tenido, que han venido desde Roma. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Sea sobre nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo y las ciudades en las que vivimos. En tu nombre, Jesucristo. Amén.